Ya que en el mundo se habla de guerra y vemos que hay guerras, nosotros vamos a hablar desde un punto de vista espiritual sobre una guerra que quizás sea la causante o la que origina todas las otras guerras. Y es una guerra invisible. Sobre ese tema nos vamos a referir hoy y quiero compartirles hoy. Y para eso me voy a basar en lo que dice el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, versículo 12 al 21, que nos muestra que existe una dimensión espiritual, una dimensión sobrenatural que está por encima y que está velada y que no alcanzamos a ver, a percibir con nuestros oses naturales. Y revela dos cosas importantes. En primer lugar, que las oraciones tienen un efecto que va más allá de lo visible. Cuando oramos, impactamos mucho más de allá hacia donde nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales. Y en segundo lugar, vamos a tomar conciencia, o el objetivo es tomar conciencia de que hay una batalla espiritual que es constante. Una guerra espiritual que es constante y que nosotros, al abrazar la fe de Jesucristo, estamos de un lado de la guerra, porque antes estábamos del otro lado. Y es importante que tomemos conciencia de ese mundo sobrenatural, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y por eso tenemos que conocer cómo se mueve lo sobrenatural, cómo se mueve el mundo espiritual, porque influye sobremanera sobre el mundo visible, sobre el mundo natural. Influye mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, esta porción bíblica enseña a tomar conciencia de que vivimos en constante guerra invisible. Y nos podemos dar cuenta de que muchas cosas suceden y nosotros desconocemos la causa. Y la causa está allí, en un mundo invisible, que se mueve y que mueve los hilos de lo visible. En primer lugar, vamos a decir que Dios escucha nuestras oraciones desde el primer día. Cuando nosotros clamamos y nos dirigimos a Dios, desde el primer día que nosotros oramos, Dios nos escucha. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo, se refiere a que un ángel le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Primera cuestión a tener en cuenta. El ángel le dice a Daniel, no te preocupes. Dios escuchó tus palabras desde el primer día que vos te humillaste y que trataste de entenderlo y de comprenderlo a Él. Desde el primer día que oraste de verdad, Dios te escuchó.
Dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. O sea que la oración, lo primero que podemos advertir, que la oración de Daniel movilizó las esferas celestiales. Movilizó las fuerzas espirituales. Desde el primer día que se humilló y que oró y que buscó a Dios. Pero la respuesta no vino el primer día. Lo que Dios le quiso decir aquí a través de su mensajero, porque la palabra ángel significa mensajero, es que Dios no es sordo. De que Dios no se olvida de nuestras oraciones, de nuestro clamor. Pero sí, a veces, por motivos que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta, por motivos que no percibimos, a veces la respuesta se demora. Y es lo que le pasó a Daniel. Daniel oró, Dios escuchó desde el primer día, pero la respuesta no llegaba. O sea que esa oración que hizo Daniel impactó en los cielos, porque tenía 3 condimentos básicos que debe tener toda oración. En primer lugar, debe salir de un corazón quebrantado. Nosotros con la oración no le hacemos o no le damos órdenes a Dios. Necesitamos, le clamamos y le pedimos con un corazón quebrantado. Eso es orar a Dios, hablar con Dios realmente humillados ante Él y quebrantados ante Él. No como decir, yo te pido, pero como dándole órdenes, sino clamándole. Y en segundo lugar, Daniel trató de entender los caminos de Dios. Nosotros tenemos que no orar como loros, sino con un corazón quebrantado y tratando de entenderlo y de comprenderlo a Dios. No solo orar para buscar bendiciones. Esa sería la tercera condición. No solo orar para buscar bendiciones, sino para conocer a Dios, para conocerlo a Él y hacerlo con un corazón sellado y en búsqueda de Dios en un clamor profundo, intenso, grande. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando oramos se desata una guerra espiritual. Dice Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. El versículo 12 decía que estuvo orando, que Dios le escuchó desde el primer día, pero no le respondió, o mejor dicho, le escuchó, pero la respuesta llegó más tarde. ¿Por qué llegó más tarde? Y lo explica en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea que dice que el príncipe del reino de Persia se está refiriendo no a una persona, sino a una entidad demoníaca, a un poder diabólico, que fundamentalmente estaba centrando su actividad en el gobierno de Persia. Trabajaba allí.
Y se opuso para que la respuesta no llegara. Dice que se opuso durante 21 días. Vamos prestando atención, hermano. Daniel oró. Se desató una guerra espiritual. El príncipe del rey de Persia se opuso. Los demonios se opusieron a la respuesta que desde el primer día había partido del trono. Y le demoró 21 días. Y Dios tuvo que enviar a un ángel guerrero como Miguel, para que luchara contra los demonios, para vencerlos y para que la respuesta de Dios siguiera su camino. Por eso dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los príncipes de Dios, uno de los ángeles de Dios, vino para ayudarme, se refiere a otro ángel, y quedó allí con los reyes de Persia. Quedó luchando. Entonces, aquí comienza a verse, a avisorarse, que cuando nosotros oramos se desata una guerra espiritual y que hay entidades demoníacas que están designadas en determinados gobiernos y en determinadas regiones. Hay gobiernos puestos por Satanás y hay regiones en las cuales gobiernan los demonios. Y quienes gobiernan son personeros de Satanás. O son siervos, o son utilizados, o son instrumentos de Satanás. Y cuando oramos, cuando hacemos ese clamor a Dios, se desata la guerra espiritual porque por un lado Dios quiere responder nuestras oraciones y el diablo se opone a que la respuesta llegue. Esa guerra no la vemos. Nosotros estamos ciegos a lo espiritual si no tenemos los ojos de la fe. Pero existe. Es real y es auténtica. Dios tuvo que enviar a uno de los ángeles guerreros, a Miguel, para que luchara contra esos poderes diabólicos que se oponían a que Dios recibiera la respuesta de Dios. O sea que el príncipe del reino de Persia está representando una oposición diabólica que se oponía al mensajero de Dios. No era una entidad humana, sino espiritual, de alto rango, que hizo que la respuesta se demorara 21 días. ¿Qué muestra eso? Que no siempre Dios mantiene el silencio por causa de que Él no responda, sino porque a veces el diablo se opone a que la respuesta llegue. Porque a veces a nuestro clamor, a nuestro pedido, hay resistencia demoníaca. Por eso muchas veces nosotros pedimos oración por alguna causa o algún motivo. Y puede que a veces se demore la respuesta de Dios, como puede que a veces llegue de inmediato. Si se demora es porque hay fuerzas demoníacas que se oponen.
Y cuando oramos por la patria, cuando oramos por la guerra, cuando oramos por las cosas que están en el mundo, Dios da su respuesta. Y el diablo se opone a que esa respuesta llegue. Se desata una batalla espiritual. Y Dios, o mejor dicho, Daniel, siguió orando durante 21 días hasta que llegó la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Daniel a los 20 días dice, bueno, no, ya me cansé de orar por este tema? La respuesta no llega, Dios no me responde. Le daba la victoria al diablo. Por un día. Hasta que la respuesta llegue, que puede ser un sí, que puede ser un no, pero la respuesta de Dios, hasta que llegue, nosotros tenemos que orar con esa pasión, con ese clamor y con ese espíritu quebrantado. Porque el diablo siempre se va a oponer. Cuando pedimos por la sanidad de alguien, hay que orar hasta que la respuesta llegue. Cuando pedimos por cuestiones nacionales o internacionales, por el país, por las guerras, y hay que orar. Cuando pedimos por la iglesia, por el avivamiento, hay que orar hasta que la respuesta llegue. Cuando pedimos por un problema personal, por algo que queremos dejar, que queremos abandonar o algo que queremos obtener, hay que orar hasta que la respuesta llegue. Por eso siempre les digo, un cristiano nunca baja los brazos, ora y lucha, porque hay una guerra espiritual, sobrenatural, que se ha desatado cuando nosotros buscamos la respuesta de Dios y el poder de Dios. Porque debemos ser conscientes de que la oración es un instrumento y es un arma dentro de la guerra espiritual. Y tenemos que utilizar a esa arma. Nosotros no lo vemos. Y por eso a veces nos cuesta creer, si no vemos, no creemos. Está mal. Nosotros tenemos que creer y después vamos a ver. ¿Y en qué creo? Y creo en que Dios me va a responder y voy a luchar y voy a orar y voy a clamar hasta que Dios me dé una respuesta. O hasta que llegue, mejor dicho, hasta que llegue la respuesta de Dios. Porque Dios a veces te envía la respuesta el primer día y no llega. Porque las fuerzas sobrenaturales se oponen. Por eso el Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Es una guerra. No es ir a la iglesia y decir, bueno, participo para que Dios me bendiga. No, es venir, proclamar el poder de Dios, la gloria de Dios, la victoria de Dios, alabarlo al Señor y el luchar por su causa con su ayuda. Es meterse en la guerra y ser guerreros, guerreros de verdad, guerreros espirituales de verdad. Y ser consciente que cuando oramos desatamos una guerra en los cielos. Lo que pasa es que a veces la respuesta no llega. Porque nosotros abandonamos a los 20 días. Y la respuesta iba a llegar a los 21 días. Por citar el ejemplo de Daniel. Bajamos los brazos antes de tiempo. El cristiano es un guerrero que no baja las armas nunca. Que siempre guerrea con las armas espirituales que Dios nos dio.
de que yo le pido a Dios, le he pedido a Dios, y no te canses de pedir a Dios. Hay fuerzas demoníacas que se oponen a la respuesta que Dios ya te envió, partió de allá, pero no te llega, porque hay fuerzas demoníacas que se oponen. Esa es la guerra invisible que nosotros no vemos, pero que es real, es auténtica, que sucede realmente. El hecho de que no la veamos con los ojos físicos no quiere decir que no suceda. Tercero, Miguel era un príncipe celestial. Un ángel guerrero que luchaba por las causas del pueblo de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia que hay ocasiones en que Dios lo enviaba para pelear con el mismo Satanás. Cuerpo a cuerpo, cara a cara con Satanás. Y les menciono dos casos. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. El diablo quería el cuerpo de Moisés, ya había muerto Moisés. Y tuvo que luchar defendiendo el cuerpo de Moisés, porque Dios cuida tu cuerpo hasta aún después de muerto. Y tuvo que luchar, dice, con el diablo. En otra ocasión hablaremos por qué quería el cuerpo de Moisés el diablo. Es otro tema. Simplemente aquí le menciono cómo había un arcángel Miguel que peleaba, que guerreaba hasta con el mismo diablo. Y en Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Dios tiene, si bien el diablo tiene ejército de demonios que nos ataca, Dios tiene un ejército de ángeles que luchan por nosotros. Y cuando de hablar o de luchar hablamos, el arcángel Miguel es uno de los más guerreros. Con un ejército de ángeles lucha contra el ejército diabólico de ángeles caídos. Esa guerra espiritual está permanentemente en el mundo celestial, en el mundo sobrenatural, para impedir que nosotros seamos bendecidos y para impedir que nosotros avancemos y para sembrar el mal en el mundo, para preparar las guerras. Para preparar el camino para el anticristo. Por eso, o esa es la razón también por la cual la iglesia debe ser luchadora y guerrera, no solo para salvar almas de toda esa maldad, de toda esa oscuridad y de esas tinieblas, sino también para obtener o para lograr que se mueva el brazo de Dios a través del clamor, de la oración y de la lucha. Nuestras oraciones pueden cambiar el mundo, pueden cambiar el rumbo de un país, porque Dios las responde en la medida que seamos guerreros espirituales. Entonces, aquí
La intervención de Miguel fue clave para que el mensaje de Dios llegara. Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, hay un ejército de espíritus o de ángeles que luchan para los que somos herederos de la salvación, herederos de la salvación que nos dio Cristo. No estamos solos en la lucha. Hay fuerzas, ponemos en movimiento fuerzas sobrenaturales que se mueven y que interceden para que nosotros ganemos las batallas. Pero tenemos que luchar desde aquí para que arriba se desate esa guerra espiritual y podamos obtener el triunfo. Y Daniel fue fortalecido sobrenaturalmente, dice Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras el ángel le hablaba, dice Daniel, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra, enmudecido. Había quedado inmóvil. No podía hablar, no podía dirigir palabra. Porque las fuerzas celestiales lo tenían allí ayudando y se sintió abrumado ante tanto poder, ante tanta presencia. Y dice el versículo 16, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Ponemos que es Jesucristo o una presencia espiritual que después sería Jesucristo. Entonces abrí mi boca y hablé. Recién cuando Dios tocó su boca, pudo abrir ante tanta magnitud de poder y hablar. Y dijo que Él estaba delante de mí. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Daniel quedó hecho pedazo. No podía ante tanto poder. No podía ante tanta presencia. Su condición humana, débil como la de todos los humanos, ante esa presencia divina, había quedado sin fuerza. Había visto desfallecer su cuerpo, no podía hablar. Dios le había dado la gracia de quitarle esa imposibilidad. Y después Dios lo fortaleció para que pudiera recobrar sus fuerzas. A veces Dios no cambia la circunstancia, porque a veces nosotros le pedimos que cambie ciertas y determinadas circunstancias. Pero sí nos da fuerza humana para enfrentar los momentos duros, los momentos difíciles, los momentos con dificultades. A veces nosotros le clamamos por un hecho y ese hecho Dios no lo cambia o esa situación no la cambia, pero sí te da fuerza, sabiduría y capacidad para poder afrontar esa situación. En quinto lugar dice que hay un libro de la verdad. Y eso está en el versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? No puedo hablar con mi Señor. ¿Cómo voy a poder hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento
Cristo. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Él en visión vio todo eso. No era algo físico, era una respuesta espiritual. Tu situación no cambia, pero sí te fortalezco. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Lo que es estar cerca de Dios, desfallecido, sintiendo que sus fuerzas no daban para estar ante semejante presencia. Pero Dios te da la fortaleza siempre. Ahora puedo hablar contigo, Señor, porque tú me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Semejante tarea había. Mira, yo ahora tengo que ir a pelear con el príncipe de Persia. Quiere decir con los demonios que estaban luchando en Persia. Pero venía el imperio griego. Y los demonios estaban preparándose para luchar ahí. Y también tengo que ir a pelear por el príncipe de Grecia. ¿Sabe cómo se llama ahora lo que en esta época de Daniel se llamaba el pueblo de Persia? Persia ahora se llama Irán. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudará contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. O sea que hay un registro celestial, hay un plan divino. Y cuando nosotros oramos y clamamos, ese plan divino se cumple. Dios no deja nada librado al azar. Nada es improvisado. Dios tiene ordenado y planificado todo. Por eso a los hermanos yo siempre suelo decirles cuando vamos a hacer algún trabajo o alguna actividad, nos organicemos, planifiquemos, hagamos un plan, porque Dios es orden. Dios tiene todo planificado, todo ordenado, es disciplina. Por eso a los predicadores yo les digo, hermanos, preparen la prédica. No es zaraza, no es cuestión de hablar lo que te salga. Es prepararse. Porque en el mundo espiritual nada es improvisación. Todo está escrito, todo está planificado, todo está ordenado y ningún demonio, cuando el pueblo de Dios clama, ningún demonio puede alterar el plan de Dios. Dios necesita que nosotros accedamos a ese plan para que se cumpla.
O sea que Dios gobierna sobrenaturalmente la historia. Sí, el príncipe de Persia se opone. Sí, el príncipe de Grecia se opone. Pues yo mando mis ángeles, mando al arcángel Miguel para vencer a los que se oponen al cumplimiento de mi plan. Pero antes había un siervo mío, que era Daniel, que oraba y que clamaba para que ese cumplimiento se dé. No sé si alcanzan a comprender la magnitud de esa lucha espiritual y sobrenatural que se da. El diablo opone resistencia, sí, y si logra frenar los planes de Dios, trata de frenarlos, o por lo menos demorarlo. Aquí en este caso los demoraba. Sí, pero el clamor del pueblo de Dios, el clamor del siervo de Dios, vence esa resistencia que Satanás pone y nos da la victoria. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja hoy a nosotros esta situación que hemos narrado? En primer lugar, que hay que ser perseverante, que hay que ser persistente, que no hay que darse por vencido nunca, que hay que lucharlas a todas. En el mundo natural todo es así, pero más aún en el mundo sobrenatural. Todo es esfuerzo, todo es sacrificio, todo es lucha y todo es victoria cuando estamos en Cristo Jesús. No te des por vencido nunca. No te des por derrotado nunca. No hay enfermedad, no hay problema, no hay adicción, nada que te pueda voltear o que te pueda doblegar si estás con Cristo y persistís en la oración y en el clamor hasta obtener la respuesta de Dios. Hay fuerzas celestiales que luchan por ti para que tú logres respuesta a tu clamor. Y si la respuesta es negativa, Dios te va a dar la fuerza y la sabiduría para sobrellevar esa dificultad que tienes. Si Daniel abandonaba en el día 20, no obtenía respuesta. Obtuvo la respuesta después de los 21 días. La enseñanza que nos deja también que hay que orar con humildad. A Dios no se le da órdenes, se le clama y se le busca entender, conocer. Y conocer también su palabra, porque su palabra fortalece como lo fortaleció a Daniel cuando estaba desfalleciendo. Por eso, el cristiano no debe vivir en la carne. Por eso dice el Señor, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Porque tenemos que tener sensibilidad espiritual para percibir lo que se está moviendo en el mundo sobrenatural. Mientras nosotros estamos en ese mundo visible y natural. En este momento hay un mover en el mundo sobrenatural. No le gustan las palabras al demonio, pero sí le gusta la palabra a nuestro Señor. El demonio quiere que no entendamos, que no comprendemos, que no comprendamos, que nos olvidemos rápido, que nos entre por aquí y que nos sale por el otro oído, como sucede muchas veces.
Eso trata de hacer siempre el diablo. O que me agarra sueño, que me agarra cansancio, o que no entiendo, o que... Eso es el diablo. Es la batalla. Clamale a Dios que te dé entendimiento. Clamale a Dios que te quite esa somnolencia. Reprende a los demonios que se oponen en esa batalla. Concéntrate en escuchar y conocer la palabra de Dios. No te distraiga. El diablo quiere que te distraigas y trata de distraerte. No estamos indefensos. Cuando vos luchás contra ese mundo espiritual, tenés la respuesta. Por eso la iglesia debe saber orar. Utilizar ese instrumento para obtener siempre una respuesta de Dios. Debe saber reprender. Y debe estar reprendiendo las fuerzas demoníacas que se oponen a esa respuesta. Y la iglesia debe estar en permanente intercesión ante Dios para que lleguen esas respuestas del Señor. Porque tenemos un Dios fiel que no falla nunca. Desde el primer día sale la respuesta. A veces demora en llegar, porque el diablo se opone. Y si nosotros bajamos los brazos, no llega. Pero desde el primer día sale la respuesta. Pero los príncipes del demonio se mueven para que la respuesta no llegue. El cielo escucha, aunque nosotros no lo vemos. Finalmente, para terminar, el Señor le dijo, muy amado, no temas. Tenemos que aprender a vivir con una fe madura. Tenemos que aprender a vivir en oración, saber esperar, saber luchar, saber combatir y confiar. Porque Dios siempre responde, Dios es fiel. El que se te va a oponer a la respuesta va a ser el diablo. Hay batallas que no se ganan con espadas, sino con rodillas dobladas. Que nuestras oraciones abran los cielos para que la respuesta de Dios llegue a este mundo visible.